Esdras, capítulo 8, verso 21. Esdras 8, 21. Dice la palabra: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Te alabamos, Rey eterno, glorificamos y exaltamos tu santo nombre. Hoy nos humillamos delante de tu presencia y te pedimos, amado Rey, que nos hables y nos enseñes con esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, este pasaje corresponde al tiempo en que el pueblo de Israel, después de haber sido liberado del exilio que vivía en Babilonia, en la época del rey Ciro, tenía que volver a Jerusalén. Este fue un tiempo bastante largo, que representaba toda la restauración que Dios, a través de Ciro inicialmente y posteriormente a través de un rey que se llamaba Artajerjes, promovió para su pueblo Israel. ¿Sí? Ciro fue un hombre que Dios ungió y escogió, y aunque no era un rey judío, era un rey caldeo, un rey de Siria, pues Dios lo movió a este hombre a ejecutar esa acción libertadora, liberadora inclusive, porque se puede decir que era bajo el gobierno de él que el pueblo de Israel estaba cautivo. Entonces él, movido por Dios, fue y liberó al pueblo y produjo, dirigió ese proceso de restauración del pueblo de Israel, que entre otras cosas tenía que ver con liberarlo y permitirle que regresara a su tierra, la tierra que Dios les había prometido, y que una vez establecieran en ese lugar, pues todo lo referente al pueblo de Israel en cuanto a su bienestar le fuera restituido. ¿Sí? Es un proceso que no fue corto. ¿Sí? Podemos ver, de acuerdo a la Biblia, pues que inclusive el rey de Ciro murió y el proceso seguía, ahí desarrollándose, y tuvo que venir otro rey. No se entiende realmente cuántas generaciones pudo durar este proceso, pero sí se entiende que fue un tiempo más o menos prolongado, de tal manera que Dios tuvo que inclusive seguir el proceso con un nuevo rey, el rey de Persia, que se llamaba Artajerjes, descendiente del conocido rey Asuero. ¿Sí? Y este proceso, entre otras cosas, pues representó un proceso de restauración espiritual en Israel, ya que durante el tiempo que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia, toda su identidad espiritual, que representaba su relación, su conocimiento y su dedicación a su Dios, pues se había perdido. Y entre otras cosas, algo que promovieron nuestros reyes fue esa restauración. En ese proceso de restaurar espiritualmente a Israel, uno de los propósitos que se tuvo que cumplir fue restaurar, reconvocar el sacerdocio y el servicio a la casa del Señor, al culto a Dios. Entre ellos, pues lógicamente, los sacerdotes y levitas, entre los cuales había un hombre muy especial que se llamaba Esdras, un sacerdote que, de acuerdo a la Biblia, dice era un hombre muy especial con el Señor en cuanto a su dedicación a Dios y en cuanto al conocimiento que él tenía de parte del Señor. Era un hombre que, como lo describe la Biblia, no solamente era sacerdote, sino que también era escriba, era de los encargados de estar transcribiendo la ley, la palabra de Dios, generación a generación. Este hombre fue uno de los a los que le fue encomendado, en función de liderazgo, precisamente parte de ese proceso. Amén. Que él restituyera el culto, organizara a nivel espiritual al pueblo de Israel. Amén.
y fuera estructurando todo lo que representaba el culto a Dios de Israel. En ese propósito se entiende que Esdras fue muy determinante, ¿sí? Muy determinante. De acuerdo a la Biblia dice que él fue un hombre que había preparado su corazón para conocer la ley del Señor, para inquirirla, para cumplirla y para poderla enseñar. Son aspectos muy importantes que tienen que ver con desarrollar una buena relación con el Señor, y otro aspecto, influir en otros para el mismo propósito. ¿Estamos siendo claros? Cuando una persona quiere desarrollar una buena relación con el Señor, eso lo hemos hablado casi en todas las predicaciones, hay algo que se relaciona con este aspecto, y es necesario que una persona se adentre profundamente en el conocimiento del Señor. Amén. Sin conocimiento no hay posibilidad de una buena relación. Eso lo debemos tener muy claro. Por eso, como hemos hablado en muchísimas ocasiones, el estudio, el aprendizaje es supremamente importante y fundamental para eso. Y más cuando se pretende influir, porque ese era uno de los aspectos que tenía que hacer el sacerdocio, y en este caso Esdras, no solamente él, desarrollar una buena relación con el Señor, sino influir en todo el pueblo de Israel. Y en ese aspecto también es muy importante el conocimiento. Cuando usted quiere influir, por ejemplo, en un ambiente social, en un ambiente familiar, esa influencia, entre otras cosas, se da también por la habilidad, por la capacidad que se desarrolle para compartir, para impartir, para participar, ¿qué? El conocimiento de Dios. Amén. Por eso la Biblia, por ejemplo, dice en el ámbito familiar que si uno quiere promover la fe en la familia, uno de los aspectos es ¿qué? Es instruir, es participar la palabra. A los niños dice que hay que instruirlos desde que son niños. Instruye al niño en su camino, dice la palabra. Y compartir la palabra, ¿por qué? Porque si no se transmite el conocimiento, si no se participa el conocimiento de Dios, no habrá posibilidad de influenciar acertadamente a nivel social, a nivel familiar, en una relación del pueblo o de la gente con Dios. ¿Estamos siendo claros? Amén. Por eso, si hay aquí alguien que esté en ese propósito de influir en su familia, en su sociedad, cosa que entre otras cosas es mandato del Señor para la iglesia, ¿sí? Si usted quiere entender parte del propósito de Dios con usted como iglesia, entre otras cosas está el hecho de que usted participe el conocimiento de Dios, que a través de usted el conocimiento del Señor pueda ser impartido a su generación en los diferentes roles y ambientes en los que usted se mueva. ¿Estamos siendo claros? Eso es un buen entendimiento de lo que nosotros podemos entender para nuestras vidas como la voluntad de Dios. Por ahí hace poco me dijo eso, es que yo quiero conocer y entender la voluntad de Dios. Ahí le doy una luz sobre eso. Compartir el evangelio, llevar la palabra de Dios y hacer que ese conocimiento que usted, amén, sea que participado. ¿Estamos siendo claros? Entonces, ese era un trabajo que tenía que hacer Esdras de una forma muy diligente. Ahora, para ese propósito, uno de los aspectos que debía desarrollarse es llevar al pueblo a Jerusalén. ¿Por qué llevar al pueblo? Porque en Jerusalén estaba el ambiente propicio para poder desarrollar todo lo que representaba el culto a Dios. ¿Estamos siendo claros? Allá se puede entender que Jerusalén es el epicentro espiritual a partir del cual se desarrolla nuestra relación con el Señor. Eso tiene muchas connotaciones que no hacen realmente parte de la enseñanza, pero sí es importante que eso lo tengamos claro. Ese Jerusalén o ese Israel es para nosotros lo que representa el culto, la reunión, el lugar donde nosotros nos congregamos. ¿Estamos siendo claros? ¿Sí? Esto que nosotros mal llamamos iglesia, porque realmente la iglesia no hace referencia al lugar, sino a la asamblea, pero esto que usted referencia como iglesia es un aspecto fundamental para que usted pueda desarrollar su relación con el Señor. ¿Sí? Lo que es Jerusalén para el pueblo de Dios, sobre todo en la antigüedad, para nosotros es la iglesia, el lugar de culto, el lugar de reunión. Amén. Y ahí gran parte de nuestra relación con Dios
se va a desarrollar, se va a llevar a cabo. De hecho, en la forma práctica lo entendemos de una forma clara. ¿Por qué? Porque es aquí donde usted, digamos, más posibilidades tiene de hacer su dedicación al Señor, sin decir que por fuera de estas 4 paredes no tenga ciertas responsabilidades de tipo espiritual. ¿Estamos siendo claros? Pero aquí usted sirve, aquí usted adora, aquí usted honra al Señor, aquí usted aprende, aquí usted tiene comunión con Dios, tiene comunión con los hermanos, que en el contexto de la relación con el Señor son aspectos fundamentales. ¿Sí? Son aspectos, eso no lo digo yo, pues está en la palabra. Y cada vez que el pueblo de Israel era conllevado a restaurar su relación con el Señor o a edificar su relación con el Señor, estos aspectos que estoy diciendo eran determinantes. Y otro aspecto que también se debe entender es que cada vez que por alguna razón el pueblo de Israel perdía su relación con Dios, amén, uno de los aspectos que se dañaba era precisamente este asunto del epicentro espiritual. Israel era segregado, Jerusalén perdía la importancia, muchas veces el pueblo fue llevado cautivo, fue sacado de su tierra y alterado absolutamente todo lo que representaba el culto a Dios. Entonces, en estos aspectos y con esas referencias bíblicas debemos entender que esto es como lo estoy describiendo, o sea, que no hay otra forma de entenderse y que debe así entenderse de esa forma para cultivar una buena relación con el Señor. ¿Estoy siendo claro o no? Sí, entonces en eso fue tanto Ciro entendido, amén, porque una cosa pudo haber dicho Ciro, listo, los libero, hagan aquí su culto, hagan sus reuniones, podríamos decirlo, pero quédense acá. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, mientras estaba cautivo en Babilonia, pues le era de utilidad al pueblo babilonio. ¿Por qué? Porque los servían, los tenían como esclavos. Gran parte de los israelitas estaban contribuyendo aún hasta la economía de los babilonios o de los caldeos. ¿Estamos siendo claros? Pero ¿por qué entonces Dios puso ese sentido de que no solamente los libere, les quite la opresión, sino que al mismo tiempo les permita ir a Jerusalén? Porque parte de esa restauración espiritual estaba con permitir que su pueblo esté en el lugar donde está el culto a Dios, ese epicentro espiritual. Por eso cuando usted Dios lo quiso traer a una relación, mire que lo ubicó en un lugar de culto. Amén. Alguno de ustedes podría decirme, no, a mí el Señor se me apareció en mi casa y allá en mi casa yo hago mi culto. Sí, pero si tu relación se edifica y se estructura de acuerdo a la Biblia y de acuerdo al propósito de Dios, el mismo Dios te vincula al lugar de culto, al lugar donde como pueblo hagamos evidente nuestra dedicación al Señor. Son aspectos muy importantes. De ahí que viene, por ejemplo, a resaltar ese pasaje que dice que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, porque la falta de congregación, que tiene muchos aspectos en los cuales se puede reconocer su negatividad, amén. Uno de los aspectos es que se afecta, se altera nuestra relación con el Señor. En la práctica y sobre todo con el transcurrir del tiempo, eso se vuelve notorio y se vuelve afectivo. El asunto afecta. ¿Sí? La gente que deja de congregarse poco a poco va alterando su relación con el Señor, poco a poco va desdibujando los diferentes conceptos, amén, que determinan la profesión de la fe de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Estoy siendo claro en eso o no? Entonces, esto es fundamental, y que si nosotros queremos mantenernos en ese ambiente, estos aspectos deben estar muy claros. ¿Sí? A veces se nos viene a la mente, al corazón, sobre todo cuando no estamos muy bien parados en la fe, ese asunto de que ya no voy a la iglesia, de que no es necesario. Esas son ideas que no obedecen a lo que el Señor ha mandado y a lo que es necesario y propicio para nuestro desarrollo espiritual y para alcanzar una buena condición de dedicación a Dios. ¿Estoy siendo claro? Así que si vienen esos pensamientos, échelos fuera. Y si usted está en esa situación donde se ha segregado o donde apenas está siendo vinculado, entienda estos conceptos. Si usted está empezando su relación con el Señor, cosa que me alegro, entienda la necesidad de estar presente, de estar, como la Biblia dice, de estar subiendo a Jerusalén. Por eso el pueblo de Israel en su culto tenía que estar constantemente ¿qué? Subiendo a Jerusalén. Muchas veces esa subida, ese trayecto, esa
en necesidad de congregarse, de estar allá, no era nada fácil, pero el pueblo entendido lo hacía. De hecho, a eso se refiere este pasaje. Este pasaje que acabé de leer habla de la necesidad de redirigirse hacia el pueblo, hacia Jerusalén. Amén. Y esa misión la tenía Esdras, de conllevar al pueblo para eso. Y no era nada fácil, no era nada fácil esa misión. ¿Por qué? Porque no solamente, digamos, era un asunto de caminar, de ir en pos de ese lugar. Primero porque podemos entender, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, que era muy lejos, era un tránsito de 1440 kilómetros, imagínense, ¿sí? Eso es mucho más que ir de aquí a Bogotá. ¿A Bogotá cuántos kilómetros hay? ¿Cuántos? 900, o sea, es casi que el doble. Y tenía que dirigirse, mire lo importante. Ahí uno va desmontando los argumentos que a veces a uno se le meten, que quieren impedir nuestra presencia en el lugar de culto. Amén. Porque 1440 kilómetros en un viaje a pie. Amén. Usted entenderá que no era por la doble calzada y piales pastos, si me entiende, y no era en un bolivariano del hermano Oscar, ¿sí? Era un camino muy difícil. Amén. Y no era digamos un camino solitario de caminar 2 o 3 personas, sino que era conllevar a todo un pueblo con mujeres y niños y aún enseres. O sea, era una odisea prácticamente ese asunto. Amén. Y algo que, entre otras cosas, también representaba peligros muy grandes, riesgos. ¿Por qué? Porque siempre cuando se trataba de restaurar al pueblo de Israel en su condición espiritual, siempre el pueblo de Israel experimentó oposición. El diablo, los enemigos del pueblo de Dios se levantaban a oponerse con furia en ese sentido al pueblo de Israel. Amén. Y entonces significaba que es posible que en el camino ellos iban a tener tropiezos, iban a tener dificultades, iban a tener se puede decir riesgos por los enemigos, por gente que inclusive pudieron hasta querer asaltarlos. Por eso dice en el pasaje que acabamos de leer que ellos le pedían a Dios que cuidara de sus niños, que les hiciera camino derecho y para todos sus bienes. O sea, era un asunto muy difícil, pero era ¿qué? Hermanos, necesario, más que necesario, determinante. Ahí insisto, el asunto que quiero destacar, por lo menos hasta este momento de la enseñanza. O sea, el asunto de que usted esté donde se le rinde culto al Señor, en su epicentro espiritual, no es un antojo, no es un capricho, es determinante en la práctica, en la conservación, en el desarrollo, en los diferentes aspectos que se puede medir estos asuntos de nuestra relación con el Señor. Eso va a saltar a la luz, va a saltar. ¿Por qué? Es determinante. Y seguramente aquí alguno ya ha tenido la experiencia de, por ejemplo, haberse apartado un tiempo, de haberse dejado de congregar, como la Biblia dice, que desarrolló esa costumbre. Amén. Hace poco una persona me dijo: es que yo dejé de asistir y poco a poco me fui enfriando, me fui perdiendo, me fui alejando, fui perdiendo mi fe. Gloria a Dios, el Señor que es bueno, la llama, la restaura, la trae, ahí la tiene otra vez asistiendo, ahí va en su proceso de desarrollo. Entonces, eso en la práctica salta a la luz. Por eso, todo esfuerzo, todo, inclusive sacrificio, pongan atención a esto, ¿sí? Que a veces la gente pierde estos conceptos en estos propósitos. Todo sacrificio, que a veces el asunto puede tornarse sacrificial, tal y como la vemos aquí en el tiempo de Esdras, que sea necesario hacer para poder estar donde nosotros desarrollamos en forma práctica nuestra relación con el Señor, hay que hacerlo. Amén. Hay que hacerlo. Yo en el ejercicio de mi relación personal con Dios, eso lo he entendido muy bien. Y aunque hubo épocas que lógicamente están muy distantes de la experiencia que tenía que vivir Israel en esta época, sí hubo épocas donde quizás congregaron bien,
no era parte o no era tan cómodo. No, yo no puedo decir que era necesariamente sacrificial, no era tan cómodo. A veces tuve que caminar a los diferentes lugares donde mi relación con el Señor, sobre todo a niveles de servicio, a niveles de culto, a niveles de enseñanza, se hacía práctico. Tuve que caminar, a veces distancias largas, amén. Tuve que soportar en muchas ocasiones la lluvia, tuve que asumir unos pequeños niveles de riesgo, ¿sí? Hace poco nomás estuve en un barrio donde hace muchos años yo tenía que asistir a una de las reuniones, digamos, de culto que yo tenía, en un barrio lejano, distante del lugar donde yo vivía. Y recordé, estando en ese lugar, que yo muchas veces me bajaba a pie y tenía que pasar por la noche por un sector cercano al mercado Potrerillo, y caminaba de noche por ahí, y muchas veces asumí el riesgo y yo dije, qué loco, o sea, cómo es que me pegaba esa caminada tan fuerte, y aparte de asumiendo el riesgo que representa pues algunos sectores de la ciudad en la noche, y vienen a este tipo de conceptos espirituales, este tipo de enseñanzas, a fortalecer ese por qué. ¿Por qué lo hacía? Pues porque mi relación con Dios era lo necesario, era lo determinante, ¿sí? Y si me voy y me he hecho un poco más de memoria, puedo decir que en esas épocas mi relación con el Señor se estaba estructurando de una forma muy determinante por todas las, todas las experiencias que eso representaba. Amén. El estar ahí. Entonces, si usted tiene que hacer esfuerzos, si tiene que hacer aún sacrificios, que para desmontarle a usted cualquier idea de que el sacrificio que hace es muy grande, pues no creo que haya tenido que caminar 1440 kilómetros. De pronto coger una mototaxi, y si le llovió, pues de ahí no pasa. Amén. De ahí no pasa. No creo que sea una experiencia mayor. Y de ahí en adelante, pues cualquier cosa ya es algo que digamos, desde la conciencia usted puede asumir, y si nos vamos al concepto, debe hacerlo, si quiere desarrollar una buena relación con el Señor. Y entre más lo haga, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque el estar aquí favorece su relación con el Señor, esa es su experiencia. ¿Estamos? Aquí muchos aspectos se desarrollan, muchas prácticas, muchos hábitos desde el punto de vista litúrgico, contribuyen a nuestra relación con el Señor. ¿Estamos? A nuestra práctica de fe. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces este hombre, Esdras, entendió muy bien y se puso manos a la obra y se dirigió. Y el camino era complicadísimo, de tal manera que dice que cuando iban a emprender el viaje, y aquí ya viene a tocar otros aspectos, la enseñanza, que quiero que pongan mucha atención. Dice que cuando iban a emprender el viaje, lo primero que él hizo para emprender ese viaje, que era algo muy difícil, era muy complicado, dice que publicó un ayuno, o sea, convocó al pueblo de Israel a un ayuno. Amén. Sí, dice para afligirnos, en otra versión dice para humillarnos, ¿sí? Y solicitar a Dios, o sea, con el ayuno, con ese acto de humillación y lógicamente la oración, ¿sí? Solicitar, dice, camino derecho, o sea, el cuidado, la bendición, el favor de Dios en este aspecto. Amén. Y eso es algo que usted debe desarrollar, y es que usted aquí, aunque pareciera que sí, usted aquí no está por su soberana voluntad, o por lo menos absoluta voluntad. Amén. Sí, hay disposición, hay el entendimiento, no estoy negando ese asunto, estamos de acuerdo, usted ha venido porque se lo ha dispuesto, porque ha entendido que hay que hacerlo, pero no es lo único que entra en juego. ¿Estamos siendo claros? Amén. Amén, hermanos. Eso. Entre otras cosas, es ¿por qué? Porque Dios le ha hecho un camino derecho. Amén. Es porque el Señor le ha permitido estar aquí, porque el Señor lo ha bendecido, e inclusive se puede decir le ha abierto hasta el espacio
para que usted pueda hacerlo. Y si usted está en una situación diferente a esta experiencia que estoy tratando de describir, pues ya sabe lo que tiene que hacer, que es lo que hizo Esdras. ¿Qué tiene que hacer? Dice que ayunó, amén, oró y se humilló delante del Señor para pedirle a Dios ese respaldo, para pedirle a Dios que abra el camino. El camino derecho significa que se den las posibilidades, que se abra el camino para que yo pueda estar ahí, para que mi pueblo y yo podamos estar ahí. Entonces, que el pastor a mí no me deja en mi trabajo, pongámosle a ver, para no decirle en pretexto, digamos una experiencia común, es que a mí mi trabajo no me permite congregarme. No es su trabajo, es que hay oposición. ¿Qué es lo que debe hacer? Primero, ahí pues dice que como recurso de búsqueda del favor de Dios, eso es un asunto que debemos entenderlo, utilizo el ayuno. El ayuno es una práctica de tipo espiritual enseñada por el Señor, amén, que entre sus muchas utilidades tiene que ver con buscar el favor de Dios. O sea, cuando uno busca el favor de Dios en algún aspecto, ponerse en ayuno, en oración, es algo efectivo, algo que nos enseña la palabra, amén. Ayunar, afligir el cuerpo y ponerse en una condición, como algún día alguien me dijo, en un modo más espiritual, favorece mucho nuestra búsqueda del favor de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si usted está en una necesidad que considere importante, que considere el favor de Dios como algo muy determinante, pues la Biblia nos recomienda o nos da esta enseñanza: ayune, amén, convoque ayuno en su familia, ¿sí? Hubo una época en este ministerio donde, no sé si ustedes lo recuerdan, pero como estábamos pasando unas pruebas muy fuertes, recuerdo que el ayuno estaba a la orden del día, ¿sí? Ahí hay que recordarlo. Y no solamente los ayunos, también nos reuníamos para hacer, ¿cómo es que se llaman estas de la noche? Las vigilias. Y ayunábamos. Un día recuerdo que nos pusimos a ayunar como 21 días y bueno, y ayunando, y está bien. ¿Por qué? Porque eso favorece. Es una forma de ponernos, como le digo, en un modo, en un modo espiritual mucho más propicio para acceder y tener comunión con Dios. ¿Estamos de acuerdo? El ayuno es fundamental desde la perspectiva espiritual. Desde la perspectiva natural, pues dicen que le ayuda a bajar de peso, pero eso no es el tema nuestro. Ahí usted entenderá, usted, pastor, entonces nunca ayuna. Para bajar de peso no. ¿Sí? Pero como práctica espiritual sí, ellos ayunaron. Use el ayuno. Cuando usted vea que el asunto es insistente en cuanto al favor de Dios, ayune. Ayunar no tiene que ver solamente con abstenerse de ciertos alimentos o de ciertos hábitos, ¿sí? De ciertos consumos que satisfacen el alma o la carne nuestra. ¿Estamos cierto? En eso claro, porque a veces hay algunos que no se alimentan de pan, pero sí se alimentan de Instagram. Entonces, en eso se deleita más el alma. Son formas de afligir el alma, de afligir el cuerpo, la carne, para poder estar en una comunión mucho más intensa y bidireccional con Dios. ¿Estamos? Entonces, hay que hacerlo. Y luego dice, afligirnos tiene que ver con esa actitud humilde, siempre para buscar el favor de Dios. Lo debe hacer con una actitud fervorosa, piadosa, humilde, amén. Eso anótelo, porque es que a veces eso se nos olvida. Yo a veces en la interacción con ustedes me doy cuenta que las actitudes con las cuales la gente busca el favor de Dios no son precisamente las que representan aflicción del alma, las que representan aflicción de la carne. Al contrario, a veces veo que la gente busca el favor de Dios con expresiones muy claras de altivez, casi que de reclamo. Es que Dios tiene que ayudarme, es que ¿dónde está Dios? Y las actitudes no son pertinentes. Siempre cuando usted busque el favor de Dios, hágalo ¿con qué? Con humildad. Recuerda que la Biblia dice que Dios al humilde, ¿cómo es que dice? Atiende al humilde, atiende. Más al altivo, lo mira de lejos. Despójese de toda actitud soberbia con Dios. Dios no es responsable de sus necesidades, entiéndalo. Amén. Al contrario,
Dios es el responsable de suplirlas cuando usted está en la buena actitud con Él. Usted puede estar en sus problemas, no le achaque sus problemas al Señor. Lo que usted requiere de Dios es su ayuda, es su favor, su asistencia, su socorro. Amén. Por eso la actitud es bien importante. En esto insisto un poquito. ¿Sí? Si usted está en una situación donde el favor de Dios se haga evidente como una necesidad, como el socorro del Señor, la Biblia dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y entiende que el socorro viene del Señor. Humíllese, no le haga pataletas a Dios, no le haga cuestionamientos al Señor, que por qué me tienes así, que dice que difícil, y ahora no. Humíllese delante del Señor. Dice la Biblia que Él lo exaltará cuando sea tiempo, para afligirnos delante de nuestro Dios. Dice, para solicitar de Él. ¿De quién? De Él, que haya camino derecho para nosotros, para nuestros hijos y para todos nuestros bienes. Ahí el Señor nos está evidenciando a través de este Esdras el tipo de favores, el tipo de asistencias que nosotros podemos encontrar en Dios. El cuidado del Señor, cuando lo alcanzamos, es un cuidado integral. Él cuida de nosotros, cuida de nuestra familia y aún cuida de nuestros bienes. Dicen, es que yo no le pido al Señor los bienes materiales. Pues ahí lo están pidiendo. Y la respuesta en el verso 24 es que Dios nos fue propicio, dice. Entonces, eso significa que Dios sí los cuidó, que sí los protegió y que no permitió que ellos en ese camino, que era tan difícil, fuera, digamos, no estuviera al favor del Señor. Ahora dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa. Esto es un aspecto que para terminar ya quiero destacar. Tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Este Esdras sabía que con el rey tenía gran respaldo, porque el mismo rey es el que había dado orden para que ellos se trasladen. Entonces él sabía que tenía la facultad, póngame atención a esto, de pedirle al rey la asistencia, la ayuda, el cuidado. Dice, para que me envíe una tropa. Eso es como decir, yo podía haberle pedido al rey que me envíe con un ejército y de pronto otros recursos que faciliten el viaje. Pero dice que él no lo hizo. ¿Estamos? Para que usted vaya entendiendo otro aspecto que es importante tener en cuenta para alcanzar el favor de Dios. Él no hizo uso de esa facultad, que entre otras cosas la tenía, porque si usted ve unos capítulos, unos versos atrás, el mismo rey había determinado, digamos, que este viaje se emprendiera y él estaba dispuesto a asistirlos con todo lo que ellos necesitarían. Pero Esdras, entendiendo ciertos aspectos importantes para alcanzar el favor de Dios, dice que él no lo hizo, que en lugar de ir y pedir esa tropa, ¿él qué hizo? ¿El qué hizo, hermanos? Díganlo fuerte, díganle a los que están dormidos. Ayunó, se humilló y oró, o le pidió a Dios. O sea, él no fue donde el rey. ¿Cosa que hubiese podido hacer? Sí. ¿Cosa que necesariamente hubiese estado mal? No. Porque muchas veces la forma inclusive en la que Dios nos envía su asistencia, no es su ayuda, tiene que ver con recursos de tipo natural, con personas, con situaciones, con cosas que en nuestro ambiente natural pueden estar dispuestas a favorecernos. Amén. Pero en este caso él no hizo uso de esa facultad y no fue donde el rey, sino que dice ahí, se humilló, bueno, ya lo que usted acabó de decir. Amén. Y dice una cosa, porque tuvo vergüenza. ¿Qué dice la Biblia ahí? Que tuvo vergüenza ir donde el rey. Amén. Ahora, la vergüenza no era porque qué pena, ¿no? Qué vergüenza estarlo molestando al rey. No era por eso. Vamos a leer la razón. Dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. ¿Por qué? Porque habíamos hablado al rey diciendo, diga, habíamos hablado al rey, repita conmigo eso, diciendo, ¿sí? Usted muchas veces ha hablado, amén, diciendo. Usted y yo hemos hablado así, hablado,
abierto nuestra boca y diciendo que la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. ¿Cuántas veces usted ha hablado diciendo que usted confía en el Señor? Pregunto, ¿o no? Yo sí, yo confío en Dios. Amén, amén, amén. Y usted no se ha dado cuenta que cuando abre esa boquita, que la debe hablar así, porque la Biblia dice que sí debemos hablar así, usted está asumiendo un compromiso con el Señor. ¿De qué? De confiar en Él, de creerle a Él, de depender de Él, de esperar de Él. Amén, amén. Y Esdras lo entendió así. Amén. Él lo entendió que cuando él abría su boca, inclusive diciéndole al rey y abriendo la boca y contando y así, no, yo no puedo decir que Esdras estaba haciendo alarde de esa forma de confianza, no, porque él demuestra plena conciencia. Pero a veces nosotros sí hacemos, no, yo sí confío, ¿sí me entienden? Yo sí confío, sí, pues. Ahí usted está dando declaraciones que lo comprometen delante de Dios. Escúcheme bien, para bien o para mal, para dar testimonio de lo que aquello que usted habló diciendo es una verdad o es solamente eso que dice la Biblia: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Estamos siendo claros o no? Entonces Esdras, haciendo honor a eso que él estaba viendo, dijo: no, yo no le pido ayuda, yo ya he dicho que confío en el Señor, ¿cómo voy a estar pidiendo que me envíe con ropa? Cosa que, insisto, no estaba mal, porque en este sentido no se trata a veces de desechar los recursos que se tienen. Esto tiene que ver más bien con lo que hay en el fuero interno, en el corazón de la persona. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu confianza? ¿De quién dependes tú? ¿Estamos o no estamos? Sí, porque a veces usted puede tener los recursos, las condiciones necesarias, pero si usted está bien alineado con el Señor, nada de lo que usted tiene representa su sustento, nada de lo que usted tiene representa su dependencia. ¿Estamos? Se puede tener o no, pero su corazón no se mueve por eso, y mucho menos se ancla en esas cosas. Yo estoy bien es porque tengo mi trabajo. No. Ahí se compromete la fidedignidad de su confianza, de su fe, de su relación con el Señor. Por eso Esdras, para testimonio a sí mismo y aún para el pueblo seguramente, y aún hasta para el rey, porque eso dice que él tuvo vergüenza del rey, que lo cojan en una... Así lo entendió Esdras. Yo no sé si necesariamente Artajerjes como rey lo hubiera interpretado de esa forma, pero así lo entendió él. Qué vergüenza yo irle a pedir ayuda si unos días antes le dije que yo confiaba en el Señor, que no se preocupe, que yo sé en el Dios en quien confío, que mi Dios va delante de mí como poderoso gigante. Y él, bueno, y usted sabe cómo hablamos cuando nosotros estamos arriba en la fe. Amén. Cuando el bolsillo está lleno, cuando hay trabajo, cuando estamos sanos, ahí somos los... decimos amén en el nombre. Y cuando vemos a alguien, ay, confía, flojo. ¿Sí me entiende? Así somos, ¿sí o no? ¿Sí? Amén, dice la otra. No, y es que somos así. Yo sé que yo he sido así con ustedes. Yo a veces digo, confía, floja o flojo. Estamos. Pero cuando tenemos un caminito por delante como el que tenía Esdras, esa misión, ese problemita que resolver, las cosas pueden cambiar. Y allí lo que tú dices tener en fe, en confianza, en dependencia de Dios, se pone en juego. Usted sabe que usted en la vida no siempre está jugando con su fe. La mayor parte del tiempo, con todo el respeto se lo digo, nosotros no estamos jugando con fe. Esa es la verdad. Amén. La mayor parte del partido nosotros estamos jugando sin fe, sin el uso de los recursos, sin el uso de los talentos espirituales que Dios nos ha dado.
El partido es tan suave. Hace poco fuimos a jugar fútbol, no sé si Diego se acuerda, y fuimos, y de tal manera que mi equipo, el equipo en que yo quedé, quedó con las estrellas más grandes del equipo que tenemos, del grupo, entre ellos yo, pues lógicamente, ¿sí me entienden? Y entonces quedamos los más duros, y en el otro equipo quedaron los flojos, entre ellos mi hermano, ¿sí me entienden? Oiga, ese día hay un término que saben usar que dicen, ¿cómo es? ¿Cómo es que saben decir? ¿Cómo qué? No. Echados estaban ustedes. Pasteando. Esa es la palabra. Estábamos pasteando, muy fácil. Si me entienden nada. No había exigencia. Eso fue un deleite. Estábamos pasteando en ese partido. Y claro, les metimos una goleada. Ellos terminaron bravísimos. Es que ustedes estaban montados. La mayor parte del tiempo usted está montado. Porque los equipos son así como ese equipo que nos tocó. Cuestión de trámite. ¿Estoy siendo claro? Amén. Sí, ya sabe que se levanta, tiene su trabajo, está sano. Sí, hace poco fui a unos exámenes y me salieron todos los exámenes bien, oiga. Dije, feliz. Sí. En medio de esos exámenes que me hice la última vez, tenía un hito, un antígeno que tenía que sacar. Era lo único que le puse atención. Dije, Dios santo, que ese antígeno salga bien, porque si hubiese salido mal, ¿será que hubiese seguido pasteando en la vida? Porque hay momentos en que usted y yo estamos pasteando, pero hay momentos en que tenemos un camino duro que recorrer, en contra de enemigos, en contra de adversarios, con exigencias, con incomodidades, sin nada garantizado. Amén. Y Esdras dijo, no me den tropa, no me den ejército, yo voy con el Señor que me favorece. Esa es la fe. Amén. Y no sé si usted tenga que desechar recursos. Lo que sí tiene que desechar es todo el fundamento que ellos representan para su vida, que a veces se traduce en obras propias de fe, en sacrificios propios de fe. Amén. En efectivamente ponerse en una condición donde asumamos los riesgos, donde asumamos el precio de creer y depender exclusivamente del Señor, como lo hizo no voy, me da vergüenza después de haberle dicho no, salir incoherente. Mire, hay un momento de su vida en que usted tiene que mostrar coherencia en cuanto a la fe que usted profesa. ¿Estoy siendo claro o no? ¿Estamos? Y eso es lo que a Esdras dijo, no, yo no quiero demostrarse, ahora que se habla tanto de incoherencia o de coherencia. Usted tiene que para sí mismo demostrarse que usted no es un incoherente, y aún para los demás, que usted no es un incoherente. Y eso es lo que quiso Esdras. No, dijo, no, yo no voy, vámonos así nosotros. Por eso lo que voy a hacer es ayunar, lo que voy a hacer es orar, lo que voy a hacer es humillarme, lo que voy a hacer es doblar mi rodilla delante del Señor. Y sé que Él nos va a ayudar, porque sé que Él es para Dios, la mano de Dios es para bien sobre los que le buscan. Usted debe tener claro que la mano del Señor es para bien en la vida de los que le buscan. Usted confía en Dios que Él no lo va a dejar avergonzado, dice la palabra. Cuando usted puede estar pasando el valle de sombra de muerte, si usted confía en el Señor, créalo, no me crea a mí, créale a Él, porque esa es promesa de Él. Los que en mí confían, dice el Señor, no serán avergonzados. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Entonces usted crea, y viene la desesperanza, nada, ahí yo le decía a una persona, es que ahí es. Antes estabas pasteando. Entienda, deje de pastear. Que el enemigo ahora no es Diego. Seguramente el enemigo ya es un tipo. Claro, sabe que el domingo pasado nos pusieron un equipo ya más pesado. Nos golearon, oiga. Se volteó la torta. ¿Sí me entiende? Así es. Se volteó la torta. Pero si usted confía en el Señor, la
torta no se va a voltear y usted va a ir de victoria en victoria, de gloria en gloria, como dice el Señor en su palabra. ¿Pero qué? Haga los actos propios que den evidencia, que den testimonio de la fe. Haga lo que Esdras hizo en su situación, en su circunstancia. Amén. Mira, en estos días yo miraba algo. Hay gente que está diezmando, pero cuando le sobra, facilito. Amén. Si usted no diezma cuando le sobra, aparte de incrédulo, es tacaño. Amén. ¿Estamos o no estamos? Avaro, y está peor. Por eso cuando el Señor Jesucristo vio la ofrenda de la viuda, dijo: a ver, quietos muchachos. Vean esa vieja. Esa no es una incoherente, como este poco de gente que está dando de lo que le sobra, aunque dan mucho. Son incoherentes. Pero esta no, esta de su pobreza, de lo que no tenía, está dándolo. Oiga, no dio una ofrendita. La Biblia dice que ella dio. ¡Qué testimonio, hermano! Por eso es que quien se para así, hermano, con Dios, nunca va a ser avergonzado. Amén. Qué fácil servir al Señor cuando es hasta un deleite. Amén. A veces servir al Señor es un deleite. Qué rico, ya me subieron en la alabanza. Ahí es donde me gusta cantar, exponerme. No, por eso yo hace poco les exhortaba a unas personas que me dicen que a intercesión no se conectan. Incoherentes. Perdóneme la exhortación. Eso es incoherencia. Eso es haber dicho que tú confías en Dios y a la hora de la hora, paz que no, dijo mi abuela un día. Amén. Ahí es, por eso es lo que cuando nadie te ve es lo importante. Amén. Fácil decir que Dios nos cuida. Sí, vamos con todo el ejército babilonio, el ejército más poderoso de la tierra en aquella época, respaldándonos. ¿Quién acepta una derrota? Ahí nadie. ¿Quién vislumbra una derrota? Y vamos fuertes. Difícil decir que Dios me cuida cuando me voy yo con estos niños y estos chinos en pleno camino y a un viaje tan complicado. Pero mi fe me da, así que tranquilo, rey, me voy solito con mis problemas a enfrentar lo que tenga que enfrentar. Pero tengo una certeza: mi Dios nos cuidará. Y por eso dice: ayunamos pues y pedimos a Dios sobre esto. Pídale a Dios sobre eso. ¿Eso que lo tiene ahí? Amén. ¿Quién está temblando aquí por cualquier situación? A Dios pídale sobre eso. Amén. Y Él, dice, nos fue propicio. Usted haga su acto de fe, que Dios le será propicio. Amén. Cuando se trata de conquistar, cuando se trata de alcanzar la bendición de Dios, hay actos de fe que tengan que hacerse. La fe tiene que volverse evidente, porque si no, la fe sin obras, ¿qué dice que es? Vamos a orar.